Hola, profe. Vamos a hablar sobre el trabajo práctico del segundo cuatrimestre final, el modo de coloquio. Vamos a hablar de la filosofía en la actualidad. Soy Rodrigo Almada. Ah, soy Belén Bondás. Carrueda Santiago. Boraglio Martina. Valori Benjamín. Bueno, dice, según la frase presentada por el autor, elabora un análisis donde dé cuenta de qué se trata el texto en general en relación con la frase. Solo por el movimiento aprendemos que hay cosas que no son extrañas y solo por nuestro propio movimiento adquirimos la idea de extensión. Bueno, lo que quiere hablar el autor, sí, es que debemos estar especializados o certificados en la tarea de enseñanza, en lo que se relaciona con la acción motriz, obteniendo o adquiriendo una validación del modo que éste certifique que nosotros estamos capacitados eh, en la adquisición de ese nuevo conocimiento. Con este fin se imparte la idea de la concepción materialista e idealista del mundo que nos está rodeando hoy en día, teniendo en cuenta la cultura, la religión, ¿sí? Que son las que propulsan las actividades corporales y el mundo. Por otro lado, también se puede ver las carencias y defectos en la educación física y el deporte, que se están trabajando de manera específica y con gran labor para poder solucionarlos. Pero también hay que tener en cuenta la influencia directa de los planteamientos que están surgiendo hoy en día en la sociedad, como por ejemplo los políticos, los sociales, los económicos y el cultural. Pero sobre todo hay que tener en cuenta los planteamientos filosóficos que vienen a continuación. Bueno, la pregunta 2 dice, según el texto, los filósofos se dividen en dos grandes grupos matrices. Son los materialistas e idealistas. La diferencia entre estos dos es que los materialistas consideran que todo lo material y todo lo que tiene su creación por material es más importante. Sin embargo, los idealistas son las personas que priorizan o tienen como prioridad todas las ideas y son los que se oponen a los materialistas. Em, la diferencia también es que una considera que el idealismo es el mismo y las ideas son mucho más importantes que todo lo material. Y los materialistas consideran que las cosas creadas y percibidas son mucho mejor o es lo ideal porque tienen su, su materia. ¿Cuál es la óptica filosófica y científica propia con el que se analiza el problema de la actividad físico-corporal? La actividad físico-corporal, acompañada de los múltiples matrices que se atribuyen, no queda exenta de tener sus propios problemas, que no solo se diferenciaban significativamente de otros, sino que también estaban sujetos a soluciones desde una óptica filosófica y científica propia. Se puede decir que la solución de la aplicación de la luz pública de la disciplina magna y pensamiento sobre educación que empieza a surgir lentamente, pero sin pausa y de manera muy sólida. Una filosofía propia de la actividad físico-corporal. El estado físico-corporal determina la postura y nuestros movimientos. La actividad física y el deporte están ligados al concepto de la ciencia desde los primeros tiempos de la cultura. Después, la filosofía de la motricidad humana se encamina hacia el área del pensamiento reflexivo, otros nuevos propósitos y objetivos. Además, dicha filosofía, con la incuestionable ayuda de la epistemología, empieza a proponer el análisis crítico, la síntesis e interpretación tanto de los vocablos y términos definitivos, como de todos los
procedimientos y mecanismos de acción en la actividad físico-corporales y deportivas. A partir del Renacimiento existe una pequeña conexión entre la ciencia y el deporte. Uno de los filósofos que hablan sobre la educación física y el estudio de la educación por el deporte y el ejercicio eran Homero, Hidrano, Platón y Rodríguez López. La pregunta 4 dice, ¿cuáles son las subdivisiones del saber filosófico o disciplinas que se desprenden de ellas? Explique cada uno de modo sintético indicando su objeto de estudio. Cada compañero va a explicar una subdivisión. La lógica es aquella que se basa en las leyes de la demostración, estudiando la realidad, los valores y la verdad. Y su objeto de estudio es el razonamiento y la deducción. La ontología es la ciencia de la esencia de las cosas. Se suele identificar con la metafísica, por eso se llama la teoría del ser. Es encargada del estudio de la naturaleza y propone categorías del ser como qué es y cómo es posible. Bueno, la axiología representa el estudio de la naturaleza y criterios de los valores. Su objeto de estudio es la sociedad y sus valores, como por ejemplo podrían ser el bien y el mal. Estos ejemplos fueron dados ya anteriormente en las clases. La ética. Es conocida también como la filosofía moral, especulativa por naturaleza, donde se examinan los valores morales y conductas humanas, donde su objeto de estudio es la problemática de la conducta, lo bueno y lo malo, con preguntas como ¿qué es lo bueno de la vida?, donde su interés principal es lo psicológico o sociológico. La estética es considerada la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza y la naturaleza, y al mismo tiempo proporciona criterios de valoración de la misma. Su objeto de estudio es la belleza de la naturaleza y juicios vinculados con la belleza y el estudio de las artes, donde ésta tuvo muchísima influencia en la antigua Grecia, ¿sí? También está orientada a las diferentes prácticas de actividades físico-corporales. La pregunta 5 dice, elabora un cuadro comparativo sobre los diversos enfoques filosóficos en el mundo de la sociomotricidad, que dé cuenta de los conceptos y explicaciones más relevantes, haciendo una clara comparación en qué se relacionan o en qué difieren cada uno. Comenzamos con el estructuralismo, que parte de una metodología científica y después se hace una ideología filosófica. Se centra en lo concreto, fue marcado por el positivismo y no toma al humano como un ser integral, sino que lo ve como un objeto de estudio antes que como un sujeto. El constructivismo es una posición filosófica que dice que para que el alumno adquiera conocimiento o que el hombre adquiera conocimiento debe haber un ida y vuelta, es decir, debe tener participación activa en su conocimiento. El anterior, el estructuralismo, fue marcado por el positivismo. En cambio, el constructivismo es marcado por la sociología, la filosofía, la psicología, etc. Entonces toma al humano como ser integral que necesita tener una ida y vuelta para aprender. El humanismo es un sistema de criterios que toma al hombre y la mujer como lo más importante. Se centra en defender los valores humanos de la educación y es atravesado por la filosofía y la pedagogía, diciendo que lo más importante es formar las personalidades de las personas a través de la experiencia. Y por último tenemos al positivismo, que se centra en el estudio de los factores considerados como sensibles. Renuncia al conocimiento del absoluto y explica la realidad mediante la observación. También Elabora una conclusión sobre el tema referido hacia el robustecimiento
y determinación de la educación física y el deporte como una acción pedagógica con una didáctica y unos procedimientos metodológicos exclusivos, es decir, en la búsqueda o el hallazgo de un método y un objeto de investigación que haga ver más que ser a estos como una ciencia. Bueno, todo parece servir a su único propósito de ser alarde a una simple denominación, lo que por supuesto no altera mucho la triste realidad de orfandad, que culpa este invaluable campo del saber y sentimiento general. También es muy importante resaltar que esta es su propia filosofía, que será discutida en este trabajo. Todavía contiene no solo deficiencias notables, sino que también esconde un gran fondo de reservas no utilizadas, que de ser transferidas, sin duda marcarían un desarrollo y perfeccionamiento positivo. Teniendo en cuenta el conocimiento, estudio, análisis de la recreación, la cultura física, la educación física, su finalidad y papel en la sociedad, es una tarea de gran importancia para un deportista y entrenador deportivo. Conocer el significado, el valor de la cultura física, la actividad física y el deporte desde un punto de vista multilateral y sobre todo filosófico, es un hecho trascendente que nos permitirá evaluar el significado de estos aspectos biopsicosociales y culturales en términos de contenido.